Hola, 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 chicos, chicas del taller de teatro. Prácticamente el día de hoy me va a ser muy complicado darles la clase, así que les voy a compaginar lo que tenía planeado para el día de hoy. Para el día de hoy realmente era revisar todos sus cuentos, pero en vísperas de que no voy a poder revisarlos en vivo, les voy a pedir que me manden el video. Pero si alguien tiene alguna duda referente a cómo contar el cuento, les voy a hacer un breve resumen de cómo contar el cuento. Prácticamente paso 1, elegir el cuento. El cuento para elegir debe de ir a tus gustos y te debe de atrapar a ti. Si te atrapa el cuento, tú vas a poder atrapar a las personas con esa historia. No cuenten historias por contar, eso es feo, muy feo, porque contar historias por contar solo hacen que lo cuenten muy mecánico y no lo cuentan con gusto. Debe de gustarles mucho la historia para que la puedan contar. Segunda, ese es paso 1, elección del cuento debe de gustarme. Paso 2, una vez que ya identifico la historia que me gusta, identifico qué es el inicio, qué es el desarrollo y cuál es el final de la historia. El inicio, recuerden, es cuando se presentan todos los personajes. Bueno, ojo, no se me confundan. Los personajes principales. El desarrollo es donde están en el conflicto, o en el pleito, o en el nudo, o en lo que van a desarrollar, o en la historia que se va a desarrollar. Y eso es el conflicto, el desarrollo, ¿sí? Inicio, la presentación de la situación y los personajes. Desarrollo es o nudo o conflicto es cuando los personajes se van desarrollando la historia y le van dando cauce a lo que ellos quieren y no pueden lograr, ¿sí? Y el final es que logran lo que ellos quieren o no. O sea, cuando termina la historia, ¿sí? Citando un ejemplo, que voy a agarrar el ejemplo de Ali. Ella decía que su historia era un taxista que le daba ride a una chamaca y seguía hasta que llegaba al destino de la chamaca, se bajaba la chamaca y cuando el taxista veía que nadie venía a pagarle, pues llegaba y le tocaba la casa y descubría que la chamaca estaba muerta porque quien la abrió era su mamá y le decía, pues es que mi hija murió hace mucho tiempo. Entonces el taxista queda sorprendido por eso y le da un infarto. Entonces, si hablamos de esta historia, la parte del ¿cómo se llama? Del inicio sería hasta que el taxista deja a la chica en su casa. La parte del problema, que aquí es muy pequeño el problema, pero ojo, eso no importa. El problema es que ¿quién le va a pagar ese servicio? Pues resulta que nadie, porque está muerta. El desarrollo sería saber cómo va a resolver el que le paguen. Y el final, el saber que no le van a pagar porque está muerta. Y entonces, lo último, pues él reacciona, le da un infarto. Esto es en cuanto al inicio, nudo y desenlace. Identificarlos muy bien. Cuando ustedes identifican muy bien su inicio, nudo y desenlace, con eso ustedes pueden jugar qué cosas de la historia yo puedo quitar y puedo dejar. En el ejemplo de la cita anterior, les puedo decir que yo puedo decir que era una chica y le puedo variar la edad, ¿sí? Pero ¿puedo decir que era alguien en bicicleta? No. Sí es importante alguien de un vehículo de servicio. O sea, llámese Uber, Didi, taxi, que brinde ride. Camión, ¿por qué no? Porque tú te subes al camión y pagas, y si no pagas no te subes. Entonces, al final lo que tienen estos vehículos de servicio es que
puedes pagar ya que llegas a tu destino. Entonces, por eso no se modifica el aspecto del taxista. ¿Puedo modificar a la mamá por un papá? Sí, sí podría. ¿Por una tía? Sí podría. Pero el personaje en sí mismo no se modifica. O sea, tiene alguien que decir la noticia de que ella está muerta. ¿Sí? Hasta ahorita esos son los 3 personajes que yo sé de la historia. Eso no se puede cambiar. Una vez que ya identificaron el inicio, el desarrollo y el final, hacen una pequeña frase donde dicen, un taxista le brinda servicio a una muchacha. Cuando llega, la muchacha se baja, el taxista desespera porque no llegan a pagarle, toca la puerta y cuando abren es la mamá, tía, quien decida, y le comenta que hace mucho tiempo murió esa muchacha. Entonces esa es como la frase, que sería como una anécdota. Esta frase puede ser como máximo de 3 o 4 párrafos. Luego trato de hacer una oración. Un taxista le brinda servicio a una chica y sin darse cuenta, un taxista le brinda servicio a una chica muerta y cuando lo descubre se infarta. Entonces, si se fijan, acá hago una breve descripción y luego acá lo resumo en una oración. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago todo esto? Este tipo de trabajo a mí lo que hace es que yo memorice bien ese cuento. Entonces le voy dando vueltas, y ahora ya tengo qué es lo que voy a contar. Ahora seguimos con el paso más importante. ¿Cómo lo voy a contar? Ese es el siguiente video.